Vamos al plano local de vuelta porque hay una situación similar con ex personas que llevaban los hilos de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas y Francisco de Vargas. Señala Alexis Sabeiro porque está a punto de conocerse la sentencia con respecto a este juicio oral y público. Con relación al señor Silvio Alcides Amarilla Toral. Bueno, lo que acaba de manifestar la presidenta del tribunal es acerca de la absolución de Jessica Paola Reyes. Ella en su momento fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional Antidrogas, y Silvio Amarilla Torales, titular de la Dirección de Inteligencia. Ahora nuevamente se concentran en Francisco de Vargas y Luis Rojas, ex agentes, y digo bien, ex titulares de la Secretaría Nacional Antidrogas. Pereira, que fungía como director de Administración y Finanzas, que tenía la calidad de habilitado pagador. Estas son disposiciones del Ministerio de Hacienda, donde son ellos que pueden disponer del dinero, y tenemos diferentes documentos firmados por los dos en lo que hace al contrato 32/2002. Con el relato de hechos que hemos realizado y la explicación que ha dado la autora en cuanto a lo que más se resaltó, que no había un perjuicio patrimonial para este tribunal, en mayoría existe responsabilidad de ambas personas en lo que hace al contrato 32/2002. En lo que hace a la segunda porción de hechos, que es el contrato 15/2015, el contrato 12/2015, donde tenemos la intervención del el señor Rojas como ministro secretario de la Senat, es decir, tenía la calidad de ordenador de gastos, y en este caso como director de Administración y Finanzas al señor Adalberto Javier Benítez, en calidad de habilitado pagador, también encontramos responsabilidad. Aclarando que el señor Rojas también tiene participación en el primer contrato, si bien no en la calidad de ministro, pero sí en su calidad de director antidrogas, y que tenía en ese contrato como un administrador del contrato. Por eso también su participación en ambos contratos. En lo que hace relación al señor Rojas, tenemos un concurso real heterogéneo de conducta. Para este tribunal, en mayoría, en lo que hace lesión de confianza, los hechos sí se realizaron y la participación también se encuentra acreditada. En lo que hace relación al tipo penal de producción de documentos no auténticos, también el tribunal, eso sí, por unanimidad, tenemos que los hechos se dan y la participación de los acusados, Nicasio Bóveda y Alfredo Bóveda, también ha sido demostrada. La tipicidad para este tribunal, en mayoría, lo que hace lesión de confianza a los señores Cleto Luis Alberto Rojas Ramírez, Francisco José de Vargas Benítez, Antonio Salvador Pereira Fretes, Adalberto Javier Benítez Gómez, en lo que es la lesión de confianza, se dan plenamente tanto la tipicidad objetiva como subjetiva. Los elementos serán bien explicados y con fundamentación específica en la sentencia por escrito. También para el tribunal el hecho antijurídico, no existe ninguna causal de justificación. También es reprochable, no hemos notado que estas personas tengan un problema de deficiencia mental o alguna cuestión que pueda eliminar o la tipicidad o antijuricidad de la conducta. Por lo tanto, para este tribunal, en mayoría, por lo que hace al tipo penal de lesión de confianza, estas personas citadas son reprochables y pasibles de una sanción penal. El tribunal se ve obligado, por supuesto, a establecer o ver los puntos que establece el artículo 65 del Código Penal, además de lo que hace a la reprochabilidad establecida también en el Código Penal. Lo que vemos nosotros, que estas cuatro personas que para nosotros su conducta es típica, antijurídica y irreprochable, todas son personas profesionales, es decir, lo destacaron y son los directores de Administración y Finanzas, son licenciados en Administración y Finanzas, es decir, tienen un título. Ambos acusados, el señor de Vargas como el señor Rojas, también son profesionales con vasta experiencia. El señor de Vargas inclusive ha sido fiscal, ministro, es decir, cuanto más capacidad uno tiene de conocer la norma, por supuesto que la reprochabilidad es mucho más. En lo que hace el artículo 65 vemos cuestiones que favorecen
y no son favorables para los acusados. Y resaltando otra vez que en cuanto al señor Rojas, aplicamos lo que es el artículo 70 del Código Penal, al existir un concurso real. Entonces, por supuesto que el marco penal va un poco más de lo que se le aplica a los demás acusados, que tienen una expectativa de pena de 5 años. Con relación al señor Rojas, al hacer el concurso, la expectativa de pena va hasta 7 años y medio. Por lo que para este tribunal la sanción justa que corresponde al señor de Vargas es la pena privativa de libertad de 3 años. Para el señor Rojas es la pena de 4 años y 6 meses. Para el señor Antonio Salvador Pereira Fretes, como para el señor Adalberto Javier Benítez Gómez, es la pena de 2 años con suspensión a prueba de ejecución de la condena, cuyas reglas y obligaciones estarán establecidas detalladamente en la sentencia. Con relación a los señores Nicasio Bóveda y Alfredo, que los dos dije en la parte, los dos dije que tienen condena de 2 años con suspensión. Repito otra vez, con relación al señor Antonio Salvador Pereira y Adalberto Javier Benítez, que cumplían la función de director de Administración y Finanzas en los años 2012 y 2015, la pena es de 2 años con suspensión a prueba de ejecución de la condena por 3 años, con las reglas y obligaciones que estarán establecidas detalladamente en la sentencia. Con relación a los señores Nicasio Bóveda y señor Alfredo Javier Bóveda, la pena de 4 años de pena privativa de libertad. Aclarando una cuestión, de que todos los acusados, si bien al principio del proceso tenían medidas sustitutivas de la prisión preventiva, pero que fueron levantadas al momento del sobreseimiento previsional solicitado por el Ministerio Público, después de ese levantamiento de medidas, ninguno de los acusados tienen medidas. Por lo tanto, el tribunal impone a las personas, obviamente que son condenadas, nuevas medidas que serán establecidas en la sentencia y notificadas con posterioridad. Costas a las partes perdidosas en lo que acá los que son condenados y nada más. Sí, nada más, ¿verdad? Bueno, esta es la resolución del tribunal. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego. Bueno, de esta manera culmina el juicio oral y público una condena. Los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas, tanto a Francisco de Vargas como Luis Rojas, ya se levantan las partes. Vamos a ver qué es lo que manifiestan con respecto a esta condena, si es que quieren indicar algo. Abogado, abogado, ¿quiere mencionar algo con respecto a la condena? ¿Quiere mencionar algo con respecto a la condena? Sí, por supuesto que estoy sorprendidísimo, ¿verdad? Si bien la decisión del tribunal no fue unánime, porque hay una disidencia por parte del juez Darío Báez, estoy absolutamente sorprendido. Principalmente cuando la presidenta y los 3 miembros exponen que los equipos sí existen, porque la teoría de la Fiscalía ha sido del principio que no existe. Entonces, me son un poco confusos todavía los fundamentos de la decisión de mayoría del tribunal, así que prefiero tener a la vista la sentencia completa, que sea el próximo 14 de diciembre. Vuelvo y digo otra vez, la teoría de la Fiscalía siempre fue que los equipos no existieron. Y sin embargo, los 3 miembros han manifestado que existen. ¿Se habla de efectividad también en algunos operativos? Sí, declararon, inclusive hay testigos que declararon haber utilizado con respecto a la captura y eliminación de algunos grupos terroristas. Eso fue mencionado también por la presidenta del tribunal. Ahora, lo que yo no logro todavía comprender es cómo es que la mayoría del tribunal puede considerar algo que no alegó la Fiscalía en su acusación. Eso me resulta a mí por demás confuso, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo y digo, estoy sorprendido. Yo esperaba realmente completamente otra cosa. De hecho, el tribunal me da la razón, o nos da la razón en el sentido que los equipos existen, contrariando toda la acusación de la Fiscalía, pero sin embargo tienen o toman esta decisión de mayoría. El tribunal también es que supuestamente los equipos se compraron luego de que se realizó el desembolso en base a la producción de un dictamen. Sí, eso mencionó, esos son los argumentos del tribunal en mayoría, y me llama la atención poderosamente porque eso no es algo que haya sostenido el fiscal en su acusación, ¿verdad? El tribunal o las 2 juezas que en mayoría resuelven condenar
dejan muchas preguntas abiertas. Eso es demasiado llamativo porque todos sabemos que una condena o toda resolución que fundamente una condena tiene que estar fundada en la certeza. Y acá hay demasiadas preguntas que denotan que los miembros del tribunal no han tenido certeza. Lo que dijeron también fue que la contratación que se hizo con esta empresa en realidad parecía haber sido como una intermediación y utilizaban plata del Estado para contratar a otro. Bueno, esa es una inferencia que ellas hacen, justamente una pregunta que dejan abierta, y yo vuelvo y me pregunto, ¿cómo pueden sostener una condena en algo en que no tienen acreditado con certeza? Les pido disculpas y sobre todo, una vez que tengamos la sentencia completa, luego analizar los fundamentos, porque vuelvo y digo, hasta ahora, y seguramente a ustedes también les parecen un poco confusos, y bueno, es una sentencia de primera instancia, como todos ustedes saben, recurrible. Apelable. Sí. Sobre todo yo quiero dejar bien en claro, yo tuve plena confianza en el tribunal y en la justicia siempre. Desde la audiencia preliminar, en la audiencia preliminar he solicitado a través de mi abogado la elevación a juicio oral y público sin interponer ni un solo incidente. Al iniciar este juicio mi defensa tampoco ha planteado ningún incidente. Hemos allanado el camino para la realización del juicio, teniendo confianza en la justicia y bueno, así está la cosa. Me sorprende, sostengo la decadencia del sistema judicial en la República del Paraguay y bueno, aquí está la prueba. Francisco de Vargas, abogado, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Con respecto a Luis Rojas, ya lo vimos retirarse. Vamos a ver también qué es lo que indican desde el Ministerio Público, la condena concedida por el fiscal Luis Piñanes. Con la sentencia dictada en mayoría por el Tribunal de Sentencia, ha quedado plenamente acreditado el hecho punible de lesión de confianza a las personas procesadas. La discusión a lo largo de este juicio fue concretamente de que se quiso poner en alusión de que esos equipos existían. No hay un respaldo documental que avale la existencia de esos equipos. El deber del Estado paraguayo a través de sus representantes es velar por que ese patrimonio se cuide y se ha resuelto, o sea, dictado hoy la tesis fiscal. Existieron algunas absoluciones, posteriormente nosotros también un voto en disidencia y bueno, eso obviamente se esperará el fallo, los argumentos, los fundamentos y en ese momento entonces nosotros analizaríamos la situación procesal de aquellas personas que fueron absueltas. Jessica Reyes y Silvia Amarilla, que ustedes también pedían algo puntual, ¿verdad? Sí, concretamente nosotros hemos sostenido probatoriamente la responsabilidad de estas personas en un proceso judicial. Bueno, el Tribunal de Sentencia no entendió así y bueno, y al igual que como ustedes recién me hablaron con la defensa, a cada parte le asiste el derecho al recurso y eso se analizará posteriormente una vez expuestos los argumentos, ¿verdad? Porque hoy el tribunal dio un relato sucinto y ya esperaremos la sentencia in totum y veremos qué posición tomar en cuanto a las personas. Lo que quizá pueda confundir es lo que decía uno de los integrantes del tribunal sobre la existencia de estos equipos informáticos y sobre su efectividad al momento de algunos operativos en específico. Ya, es por eso es muy importante esperar los argumentos, porque en un principio el juez Báez primeramente, de una forma muy ferviente, dice que los equipos existen. Por otra parte, al final, él habla del estado de duda. Nosotros sabemos también de que uno de los principios es cuando el magistrado duda, cuando ya no tiene bien presente si los equipos vinieron o en qué momento vinieron, entonces hay un principio que se aplica, que es la absolución en caso de duda, que es algo muy diferente a una absolución cuando el magistrado sostiene que el hecho que se acusa no existió. Y bueno, y ahí al comienzo parecía que afirmaba de que él sostenía de que la absolución correspondía. Por otro lado, él habla de la duda. Vamos a esperar los argumentos del juez y ahí esperaremos cuál es su posición. Gracias. Fiscal Luis Piñanes, con respecto a esto último que de repente también podía generar ciertas dudas en cuanto a la argumentación del voto en disidencia que hablaba de la existencia de estos elementos informáticos. Sin embargo, el Ministerio Público sigue sosteniendo la inexistencia de los mismos. Mercedes, lo concreto, y vamos a
a lo que tiene que ver con la información, estamos hablando nuevamente de 2 exministros condenados, si bien aquí no se retiraron esposados porque ya hay cierto compurgamiento de las penas en el periodo que inclusive estuvieron con las medidas alternativas a la prisión. Es recurrible, son condenas inclusive que muchas veces no se materializan con el traslado a un establecimiento penitenciario. Muy bien, Alexis, vamos a hacer una pausa. Si encontramos al señor Rojas, volvemos nuevamente contigo, a Luis Rojas. Hasta